La educación debe estar por encima de cualquier gobierno. Así comienza el libro La nueva educación, publicado por César Bona, un profesor que desde hace un año está llenando salas y auditorios. El pasado 2015 fue elegido uno de los 50 candidatos, el único de nacionalidad española, al Global Teacher Prize, considerado el premio Nobel de los profesores, y desde entonces ha puesto el tema de la educación actual sobre la mesa, convirtiéndose a su vez en la voz de muchos docentes. Y los arnedanos tuvieron el privilegio de escucharlo en la jornada de ayer, dentro del ciclo Febrero es Pública, organizado por los centros educativos públicos arnedanos. En su segunda jornada, Bona llenó completamente el Teatro Cervantes para explicar de qué están hechos los niños. Pues de cosas que muchas veces los adultos olvidamos que también tenemos. Lo hemos visto esta mañana aquí: creatividad, curiosidad, imaginación, y eso no puede ser dejado fuera de un aula cada vez que los niños entren a clase. Para este licenciado en Filología Inglesa y diplomado en Magisterio, son valores fundamentales que los maestros deben saber potenciar. César Bona considera esencial motivar a los alumnos y estimular su creatividad, convirtiendo las aulas en un lugar al que quieran ir y puedan expresarse. Lo único que hago es usar el sentido común y, sobre todo, y antes de nada, escuchar a los niños, que tampoco tienen tiempo para decir las cosas tan interesantes que tienen que contar, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, pararte a pensar y decir, bueno, yo no solo les voy a enseñar a ellos me pueden enseñar a mí, ellos tienen necesidad de comunicar, tenemos que hacer de la escuela un lugar donde a los niños les apetezca ir, con cosas muy básicas. La verdad es que después uno se siente tremendamente integrado con los niños. Así lo hizo en la mañana de ayer aquí en Arnedo, con el centenar de alumnos de quinto de primaria de los colegios La Estación y Antonio Delgado Calvete, que se reunieron en el Salón de Actos del Instituto Virgen de Vico para mejorar su expresión oral. Con su habitual capacidad para conectar con los chavales, César Bona impartió el taller Exprésate, ofreciéndoles algunas pautas para hablar en público, algo que todavía hoy produce vergüenza y nervios en muchas personas. Fíjate que es absurdo, porque es una herramienta que usamos todos los días de nuestra vida prácticamente, ¿no? Y me llama mucho la atención que siga sin estimularse en las escuelas, en las universidades, a futuros maestros. Y mira, cuanto más mayores somos, más vergüenza nos da hablar delante de gente, y eso también es un sinsentido, hay que arreglarlo. Con juegos y actividades variadas, niños y adultos dejaron la máscara de la vergüenza a un lado para expresarse con naturalidad. Las pausas, las miradas, el acompañamiento con las manos, el ritmo de la exposición fueron algunos de los aspectos que se tocaron en este taller y que, según Bona, deberían ser trabajados desde las escuelas de primaria hasta las universidades. Pues lo primero es saber organizar el discurso, lo que tenemos que decir, ¿no? Porque realmente lo que nos sucede muchas veces es que no creamos una estructura mental para hablar. De hecho, nos hacen o siempre enseñamos de forma lineal, cuando la verdad es que el cerebro trabaja de forma puntual, uniendo puntos. Deberíamos empezar a trabajar mucho más eso. Luego deberíamos ayudar a la gente a perder esa vergüenza, o a vencer esa vergüenza absurda que tenemos muchas veces, porque realmente interesante es comunicar todo lo que llevas dentro, porque hablar en público o la expresión oral no solo sirve para dar conferencias, sirve para expresar tus emociones, tus pensamientos, tus argumentos. Entonces, digamos que hay una serie de técnicas que deberían ser obligatorias para todos, desde la escuela ya. Actualmente, César Bona es profesor en el Colegio Puerta de Sancho de Zaragoza, pero en todos los centros en los que ha estado, independientemente de si era un colegio rural de 6 niños con problemas de cohesión en el aula o una clase con alumnos que no sabían leer, ha sabido sacar lo mejor de ellos. Su clave es la empatía y la capacidad para detectar lo que les falta y todo aquello que puede motivar a los alumnos, aunque a veces la rutina de estudio pueda dificultar este proceso. Sigo pensando que los currículos, las programaciones son demasiado largas. Los maestros, desde el primer día de clase hasta el último, parece que tienen que meter datos en la cabeza de los niños, y me encantaría que eso se revisara un poco, porque tan importante es enseñar cosas a los niños como dejarles con hambre de aprender. O sea, es fundamental el valorar que los niños son máquinas de curiosidad y de creatividad, y eso tenemos que explotarlo como sea. Despertar su creatividad, que los escolares desarrollen un espíritu crítico y que sepan plantear alternativas son aspectos fundamentales para este maestro, que considera que es necesario que desde los centros escolares se invite a los alumnos a participar de una sociedad de la que forman parte y animarlos a mejorarla.
De hecho, para mí los centros escolares deberían ser lugares donde se invitara a los niños a participar en la sociedad y al compromiso social. No podemos educar en una burbuja, la escuela no es una burbuja. La escuela no es matemáticas, inglés, sociales, ciencias. La escuela es algo que debemos es un lugar donde tenemos que invitar constantemente a que los niños vean que tienen cosas muy importantes que decir e invitarles a eso, a que participen en la sociedad, ver lo que tienen en el entorno e intentar mejorarlo. La clase de César Bona es un sencillo espacio que alberga un completo engranaje de relaciones, actividades y normas. Las grandes mesas están agrupadas a modo de continentes y cada cierto tiempo cambia de sitio a los alumnos para que vivan en lugares diferentes. Cada niño o niña tiene su función, desde el cabeza de los sublevados, que recoge las quejas anónimas, hasta el abogado, pasando por la lista blanca de los altruistas o la lista negra de los que hablan demasiado. Son algunas de las peculiaridades del sistema de trabajo de este profesor, defensor de educar en valores, de animar a los chavales a pensar por su cuenta y a ser responsables desde pequeños, y para el que los libros de texto son una herramienta más del proceso educativo. El libro ha de ser visto como una herramienta, nada más, y hay que dejar claro a los padres que si uno no acaba un libro no pasa nada, es que están enseñando otras cosas que muchas veces no están en los libros, ¿sabes? Pero el trabajo por proyectos que se hacen en muchísimos centros es maravilloso, los niños aprenden más procesos también para la vida real, yo creo que hacia ahí debemos tender. En este sentido, también le preguntamos a César Bona por los excesivos deberes de los que se quejan muchos alumnos y padres. Me parece inadmisible que haya miles de niños en España que estén haciendo deberes hasta la hora de cenar y que después igual tengan que continuar haciendo deberes y que luego vuelvan al día siguiente y que pretendamos además que vengan con motivación, ¿no? Yo creo que una de las misiones que tenemos los maestros o el sistema en general es hacer que los niños tengan ganas de ir al cole y ganas de volver al día siguiente, así es que tendremos que plantearnos ciertas cosas. Con su nominación al Global Teacher Prize, César Bona no ha dejado de recibir llamadas e invitaciones para dar entrevistas e impartir charlas, poniendo el tema de la educación sobre la mesa y sirviendo de altavoz de otros muchos docentes. Considera que los continuos cambios en la ley de educación no favorecen en absoluto un sistema educativo de calidad y en su libro manifiesta que cuando se redacte o transforme esa ley se debería contar con los educadores que trabajan todos los días con niños y adolescentes. En este sentido, Bona reconoce que actualmente la educación está en un momento dulce, pero que hay muchas cosas que cambiar. Mira, ahora estamos en un momento bonito, en el cual la educación se mira en positivo, ¿no? O más que antes por lo menos, pero si no se hace nada, especialmente en las universidades o en la formación, luego esto pasará porque el tiempo pasa muy rápido y estaremos como antes. No pueden salir maestros con las mismas carencias con las que salimos nosotros de la universidad y la formación es tremendamente importante. Y ya digo, sobre todo colocar la educación donde se merece, pero teniendo en cuenta que cada uno ha de aportar su mejor versión. Algunos de los proyectos que César Bona ha realizado con sus alumnos han tenido una gran repercusión tanto a nivel nacional como internacional, como un corto de cine mudo que rodó con sus alumnos o la creación de la protectora de animales virtual El Cuarto Hocico, galardonada por la Premio Príncipe de Asturias y Embajadora Mundial de la Paz Jane Goodall. Pero al margen de los reconocimientos, estos y otros proyectos han motivado a sus alumnos, han estimulado su creatividad y curiosidad, dejando al descubierto su innegable talento. Porque para César Bona ese es el camino por el que la educación debe avanzar de cara al futuro, en busca del compromiso social. Un objetivo que, como el propio Bona nos recuerda, debemos alcanzar disfrutando de ello y contagiando a los demás.